la fe o la preeminencia de la razón sobre el hombre, sobre todo en lo relacionado para la salvación. De hecho, este ha sido un motivo de preocupación en la mente de muchos creyentes y algunos otros que no son creyentes sobre qué es lo más relevante e importante, si la razón o la fe. El hecho es que cuando se ha exaltado la razón por encima de la fe, se degrada el mensaje al sustituir lo sobrenatural por una serie de parámetros éticos que una élite intelectual impone, pero que al dejarse de lado la verdadera fe, la vida de las personas que abrazan este tipo de creencias pierde poder y pierde valor al dejar de lado la fe verdadera. Pero aparece el otro extremo, cuando se exalta la fe sin la razón, las personas tienen la tendencia a hacer una especie de salto al vacío o suicidio intelectual, en donde la fe por sí misma intenta abrazar algo que le llaman Dios con D pequeña, pero que al no tener la base de la razón, del intelecto, digamos que esa fe no tiene poder y no tiene fortaleza tampoco. El verdadero cristiano jamás ha negado la razón en detrimento de la fe. Entiende que la fe y la razón no son contrarias. De hecho, Agustín de Hipona presentó eso varias veces en sus tratados, en donde afirmó claramente que una y otra no son contrarias. Más de 1000 años después, los reformadores también tuvieron eso en mente y entendieron que fe y razón no son contrarias, pero siempre entendiendo la superioridad de la fe, la superioridad de la fe. La Escritura nos presenta en más de un lugar el equilibrio magnífico que existe entre la fe y la razón y los resultados de creer nosotros de manera consciente en el Señor mediante la fe que ha sido dada por Dios, pero jamás desprendiéndonos de la facultad de pensar, que es algo que también el Señor nos ha dado. En el día de hoy vamos a mirar en la Biblia cómo operan esa razón y fe en nuestras almas. Y vamos a tomar uno de muchos lugares en donde aparece esa verdad. De hecho, nuestro sermón de hoy lleva por título Oyendo y creyendo la palabra del Señor. Y el texto base para nuestro sermón dominical se encuentra en el Evangelio según San Juan, versículos 24, capítulo 5, versículos 24 hasta el 29. Juan, capítulo 5, 24 al 29. ¿Lo tiene? Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Pueden sentarse.
El texto que nosotros acabamos de leer no es algo así como una clase de teología sin propósito, no. Por el contrario, es un sermón lleno de teología con significado, el cual sucede dentro del siguiente contexto. No sé si ustedes recordarán, el Señor llega a una fiesta en Jerusalén y en medio de esto hay un estanque, el estanque de Betesda, y dentro de ello hay muchos hombres enfermos de toda clase que quieren bajar al estanque para ser sanos, abro comillas, porque estaba la superstición en el ambiente de que el que primero descendiera al estanque cuando el agua se movía iba a ser sanado. Nuestro Señor Jesucristo se aproxima a un paralítico que desde hacía 38 años había estado con una condición física terrible. No sé si usted se alcanza a imaginar una persona paralizada por más de 38 años. No simplemente no puede moverse, sino con todo lo que deriva ese tipo de situaciones, ¿verdad? La pérdida de peso, la debilidad en los huesos, todo lo que usted se pueda imaginar. Aquí hay varios médicos y lo pueden saber. Pero el hecho es que nuestro Señor Jesucristo se acerca sin que el paralítico pueda girarse y mirarlo y lo sana. Es decir, ni siquiera hubo algo así como un ejercicio de la fe consciente de aquel hombre, sino el poder soberano de Dios manifestándose sobre aquel hombre. Pero había un detalle que los judíos no pudieron tolerar, era sábado. Y al ser sábado, estos hombres de inmediato empezaron a cuestionar cómo éste hace milagros en sábado. Y no solo hizo un milagro en sábado, sino que le dijo a aquel paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, lo cual no estaba permitido por la ley. Y empieza una terrible discusión que llega hasta este punto, en donde la autoridad del Hijo es cuestionada y la autoridad de su palabra. Y lo que empieza a exponer aquí, desde el versículo 19 en adelante, es justamente ese tema de por qué el Hijo tiene poder para hacer lo que hace en el tiempo que lo hace y de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, teniendo eso en mente, es que el Señor empieza a hablar de su palabra y a contrastar la autoridad de la religiosidad de ese momento con Él mismo como fuente de toda autoridad. Y es así que nuestro Señor Jesucristo, después de haber hecho este milagro, se centra en este debate, en esta discusión tan fuerte con los fariseos. Entonces, lo primero que observamos en este pasaje, en primer lugar, es que nuestro Señor les muestra la necesidad a todos, no solo de que oigan su palabra, sino que la crean. Dice, es necesario escuchar mi palabra y creer mi palabra. Pero no solo se queda allí, sino que posteriormente nos habla, un segundo aspecto a considerar y no menos importante, es el resultado de creer esa palabra en el tiempo, para finalmente hablar acerca de cuál es el resultado eterno de haber creído esa palabra. Esos tres elementos lo vamos a ver, lo vamos a exponer en nuestro sermón dominical de hoy. Y nuestro primer punto vamos a titularlo como oír y hacer la voluntad de Dios. Es algo así como un sistema binario e irrompible. Para los que les gusta la astronomía, no la astrología, porque si a alguno le gusta la astrología lo tenemos que expulsar por brujito. Pero la astronomía, que es el estudio de los astros, nos habla de esos sistemas binarios que son dos estrellas que giran una alrededor de la otra y es imposible romper la unidad, ¿verdad? Eso es un sistema binario y así es la verdad del Señor. Voy a leer los dos primeros versículos que leí, el 24 y el 25, pero en la versión de la Biblia de las Américas, que dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Un primer aspecto es el proceso racional de escuchar. La palabra de Dios llegando, ¿a dónde? A la mente. A veces hacemos así, ¿verdad? Pero sabemos por la Escritura que mente no es igual a cerebro. Sí, cerebro tiene unas funciones, pero hay millones de cosas que son imposibles explicarlas si pensáramos que todo eso simplemente está ahí acumulado en la cabeza, ¿no? Pero hay un proceso racional, un proceso mental. Para los judíos, comprender la ley era tan importante que muchos creían que los gentiles, es decir, los no judíos, eran salvos, no eran salvos porque no comprendían la ley. Es decir, eran totalmente racionalistas desde esa perspectiva. Ellos no aceptaban, decían, los gentiles son tan impíos que son incapaces de comprender la ley. Es algo así como tenían la falsa presunción de que los gentiles eran brutos. ¿Sabe que una de las claras consecuencias del racionalismo, abro comillas, cristiano, es pensar que todos los demás son brutos? Es uno de los grandes pecados que tiene el intelectualismo sin fe o el intelectualismo sin corazón. Cuando una persona considera que los demás no entienden lo que él entiende, hay un grave problema en el corazón. ¿Y sabe por qué? Porque eso demuestra que no somos capaces de entender que la razón tiene unos límites. Y hasta eso nosotros debemos hacer una pregunta: ¿hasta dónde nos permite la razón conocer a Dios? Ciertamente tiene un marco muy, pero muy limitado. Creo que era Pasteur que decía que uno de los grandes éxitos de la razón es entender que no tiene la respuesta de todas las cosas. Y es cierto, la razón no tiene la respuesta para todo. Y la razón sin la fe está muerta. Y debemos cuidarnos de caer en ese racionalismo perverso en el que cayeron fariseos y saduceos juntamente. Mientras que aparece el otro lado, el creer, y el creer le podemos llamar la gloria de la fe. Miren, las obras para el judío tenían para ellos un valor superior al pecado. Ellos decían, bastan 2 o 3 obras hechas con total honestidad para tapar el pecado que hemos cometido durante toda nuestra vida. Le estaban dando un valor a las obras que Dios jamás le ha dado, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Pacto. No. ¿Y por qué las obras no pueden tener ese valor? Pues porque Dios no se los ha dado. Y recordemos que el pecado es algo tan terrible para nuestra vida que con un solo pecado ofendemos al Dios eterno y merecemos la condenación eterna. De tal manera que nuestro pecado, un pecado que cometamos, no puede ser cubierto por toda una vida de buenas obras. No sirve. El único que puede cubrir nuestro pecado, perdonándonos y acercándonos al Señor, sabemos por la Escritura que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los judíos también tenían una rara doctrina sobre el vencer el pecado, porque algunos de ellos creían en lo que se llamaba la teoría del impulso divino del pecado. Era algo así como una versión supralaxaria del fariseísmo, lo pongo en español. Ellos creían que Dios obraba en el malvado de manera activa para que el malvado se perdiera. Nosotros no creemos eso. La Biblia simplemente dice que Dios abandona al impío en su pecado y él solito se condena. El impío. Es más, nosotros no necesitábamos de ningún impulso divino para hacer el mal. Nosotros solitos lo teníamos en nuestra alma.
Cristo el Señor cuando nos visita, nos perdona, y si bien no se retira totalmente el impulso personal de hacer el mal, el Señor nos transforma, nos regenera y nos mueve en dirección a Él, pero solo por la acción poderosa del Señor. De tal manera que entonces los judíos decían que como hacer el mal era un impulso divino, había mucho mérito en vencer el pecado, en abstenerse del pecado. Eso lo creían hasta que llegó el Señor y dijo: ustedes tienen un grave problema. Que vencer el pecado no solo es abstenerse de hacer el pecado, sino no deleitarse en la mente y en el alma en Él. Y nos presentó la nueva visión sobre el adulterio, sobre el matar y sobre otras cosas que el Señor condena el solo hecho de deleitarnos en esos pensamientos impíos. De tal manera que el alcance del nuevo pacto es tan grande en el corazón del creyente que tenemos que decir que la fe tiene un aspecto glorioso. Pero nuevamente regresando al pasaje, dice que en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, pero luego dice, y no viene a condenación. Es decir, la condenación aparece como algo justo que Dios le da al hombre por sus obras. La condenación aparece como algo justo que Cristo le da al hombre por sus obras. ¿Qué es lo único que el hombre puede ganar a través de sus obras? La condenación. De tal manera que cuando arrogantemente alguien se presentase, o si pudiera darse, que alguien se presentase ante el Señor y le dijera, dame lo que merezco, el Señor le dirá, la condenación es lo que mereces. Bien, pero en medio de esto se abre un esperanzador mensaje para el hombre, porque el Señor mismo dice, en verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Sobre este pasaje y los que vienen al final en 28 y 29, no hay mucho acuerdo de qué tipo de resurrección están hablando. Pero considero, estudiando a los comentaristas más serios que tenemos a mano, como Hendrickson, Leon Morris o Eder Shane, que esta parte de la Escritura hay una doble referencia. Y a esta que nos vamos a referir primero, valga la redundancia, es al nuevo nacimiento, a la regeneración, a la vida nueva, en primer lugar. Lo que Apocalipsis llama la primera resurrección. ¿Se acuerdan que en el capítulo 20 dice, bienaventurado y santo, en el capítulo 20 de Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tuvo parte o el que tiene parte en la primera resurrección? La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Y creo que es lo que estamos viendo acá, porque dice, la hora viene, pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo viene la hora? Y el mismo texto nos da la respuesta, ahora es, ahora. ¿Se da cuenta de que hay una tensión maravillosa? La hora viene. ¿Y cuándo es esa hora? Ahora. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Estos primeros muertos se refieren a todos aquellos que caminan pero no saben que están muertos, como éramos nosotros, antes de que nos alcanzara el Señor. Efesios 2:1 es muy claro también en esto cuando dice, mas Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la acción gloriosa del Hijo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues llama a los muertos. ¿Y qué es lo que dice esa voz o qué es lo que proclama la voz? La voz que sale es la voz de Cristo entrando en el corazón, en la mente de cada uno de los que ha escogido desde antes de la fundación del mundo y dándoles la vida del Espíritu. Aquí vemos claramente el gran poder del Señor que hace que los muertos oigan, que hacen que nosotros podamos levantarnos
de medio de nuestra muerte espiritual. Estábamos atados con cadenas, las cuales eran imposibles de romper. Me gusta mucho un ejemplo que es usado por más de un reformador, cuando dice que la visión que tenemos del hombre es por lo general una visión de algo así como alguien que está enfermo, muy enfermo, pero que tiene la posibilidad de ser sanado a través de un procedimiento médico. Pero que lo que presenta la Biblia no es eso. Lo que presenta la Biblia es de un cadáver putrefacto. Incluso creo que es dramática la imagen que nos presenta Ezequiel capítulo 37, en donde el Señor muestra un valle de huesos totalmente secos, y a los cuales el Señor le dice a Ezequiel, profetiza sobre ellos, y la palabra del Señor es la que da vida. Creo que esa es la condición que muchas veces no entendemos, y por eso hay tanta arrogancia en tantos de creer que pueden ayudar a Dios en la obra salvadora. La razón no alcanza a entender la obra de Cristo, y esto solo se entiende mediante la fe. Entendiéndose la fe ¿cómo? Como un precioso don que el Señor entrega para que podamos creer y ser salvos. Creo que una aplicación en esta parte es importante, y es la primera. El Señor nos llama a ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores. Pues el mismo Espíritu que derrama la gracia en nosotros para salvación del alma es el que nos conduce a vivir para Cristo y hacer obras para la gloria de Cristo. Pasemos ahora a nuestro segundo aspecto a considerar, que hemos denominado oír y hacer la voluntad de Dios. Implica la diferencia para los hombres de ser salvados o condenados. Versículos 26 y 27, lo leo nuevamente en la Biblia de las Américas, dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Bien, en esta parte aparece nuevamente un tema relacionado con el poder de Cristo y cómo recibimos mediante la fe este mensaje, el hecho de la vida en sí mismo. Alguien podrá preguntar, ¿cómo así que el Padre le concede al Hijo tener vida en sí mismo? Y creo que en la mente de los teólogos que están aquí se presenta siempre esa dicotomía, esa paradoja de cómo es posible que el eterno Padre conceda al eterno Hijo tener vida en sí mismo. Casi siempre el primer atributo que se estudia de Dios cuando llegamos a una asignatura que se llama teología propia, lo digo para que se motiven también a estudiar en el seminario, se llama la aceidad o autoexistencia de Dios. Eso quiere decir que Dios es. No uso la palabra Dios existe porque hay un debate filosófico, si la existencia tiene movimiento, entonces Dios cambiaría. Yo no quiero entrar en ese tipo de debate porque estamos en un sermón que debe llegar desde el mayor hasta el más niño. Pero el hecho es, en palabras comunes, que Dios existe en sí mismo o por sí mismo. Él no necesita que alguien más lo haya hecho existir. Pero en toda la teología juanina encontramos declaraciones como esta, en toda la literatura juanina, en las cartas de Juan, en el Evangelio y en el Apocalipsis, en donde vemos que el Padre eterno le otorga al Hijo eternamente engendrado el existir por sí mismo. Y eso no lo podemos entender porque es uno de los grandes misterios que existen. El Hijo es eternamente engendrado, no creado, dice el credo niceno y el credo niceno-constantinopolitano. En fin, el hecho focal en esta parte creo que se refiere a la encarnación de Cristo.
el Padre le concede al Hijo encarnado el tener vida en sí mismo y darle vida a todo el que Él quiere. Esto tiene que ver no solo con la encarnación, sino con que el Hijo voluntariamente, después de la encarnación, se subordina al Padre. Esta subordinación no existía en la eternidad. Pero cuando el Hijo pasó a ser hombre, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, se subordinó voluntariamente al Padre y dio vida a todo el que quiso. De hecho, en este mismo Evangelio de Juan, lo puede leer en su casa, en todo el capítulo 11 aparece el milagro de la resurrección de Lázaro. Y hay una conversación que Cristo tiene creo que es con María, una de las hermanas de Lázaro, o con Marta. Y cuando Marta le empieza a hablar acerca de la resurrección, acerca de la muerte de su hermano, él se dirige a Marta y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta vida de la cual habla la palabra del Señor, no solo es la vida física, sino que es la vida eterna, la vida espiritual, la vida que el hombre había perdido en Edén y la cual el hombre no puede recuperar por sí mismo. El hombre está muerto y lo peor es que ni siquiera sabe que está muerto. O algunos de nosotros sabíamos que estábamos muertos hasta que Dios se presentó a nuestra vida y nos resucitó. Oh, cuán grande sorpresa para nuestra alma que una vez escuchamos la voz de Dios y estando delante de Él pudimos decir: oh Señor, si yo estaba muerto y tú me has salvado. Miren, un muerto ni siquiera puede pedir que lo rescaten, que lo resuciten, porque está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. ¿Y ahora qué tal un muerto que está en los huesos o que está en sus cenizas? ¿Podrá acaso ese muerto clamar por vida eterna? Es evidente que no, y estoy usando una figura para poder ilustrar cuán grave y terrible es nuestra situación sin Cristo. Ahora bien, el hecho de que el Padre le haya concedido al Hijo la vida, el dar vida, también tiene implicaciones sobre la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo, o le dio al Hijo. En el versículo 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. La proclamación de la palabra del Señor y la proclamación de Cristo se caracteriza por la autoridad del Hijo. El Señor no vino proclamando una palabra sin contenido, vino proclamando la vida que Él es y que Él representa. Pero también vino predicando el juicio. El que no cree ha sido condenado. Capítulo 3 de Juan. Y es por eso que nosotros no podemos pensar en un hijo débil, en una proclamación en donde le da opciones al hombre. Miren, una de las mentiras más grandes que podemos tener hoy en día cuando recibimos el Evangelio es pensar que el hombre tiene la opción de aceptar o no el mensaje del Evangelio. No tiene opción, o lo acepta o muere eternamente. Ese es el mensaje de salvación, porque el Hijo vino también a juzgar. Spurgeon decía que esa imagen del Cristo suplicante, del Cristo débil, del Cristo, de ese Cristo sin poder, es una visión pagana de Cristo. Porque el mismo Cristo que mostró amor y perdón para los que llamó, es el mismo que confrontó a los fariseos y le llamó generación de víboras. Es el mismo que le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ese mismo Cristo, pero con cuánta misericordia nos habló a nosotros.
nos llamó al arrepentimiento. ¿O es que acaso no es una muestra del amor de Dios y de la misericordia cuando un predicador, hablando en el nombre del Señor, se para en un púlpito delante de nosotros y nos dice: arrepiéntete o pereceréis? Seréis eternamente condenados si hoy no vienes a los pies de Cristo. Y otro problema de desafiar la autoridad de Cristo es pensar que podemos aplazar para mañana la decisión de correr a los pies de Cristo. Cuán perverso es nuestro corazón. Porque usted y yo no sabemos si hoy moriremos o mañana. Y el corazón se va haciendo cada vez más y más y más duro ante el llamado del Señor. No, mis hermanos, el Hijo tiene toda autoridad para hacer juicio. ¿Y dónde se refleja la autoridad del Hijo para hacer juicio? Creo que en el perdón de pecados. En el perdón de pecados que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y vemos que a muchos de los que perdonó, alrededor nuevamente estaban los fariseos y decían: ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Pues este es el Hijo de Dios, Cristo el Señor. Se atreve a perdonar pecado porque tiene toda la autoridad. Y ese mismo versículo 27 dice: y le ha dado, el Padre al Hijo, le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Y esa frase es bien interesante porque simplemente es un título mesiánico. Es decir, es un título de Cristo. Es como si él estuviera diciendo: él puede perdonar pecados porque es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El enviado de Dios. ¿Quién es el Cristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es el Cristo? Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el único que tiene poder para perdonar pecados. Él vino a juzgar el mundo y a darle libertad a los suyos, a su pueblo. Pero ¿cómo se cree esto, mis amados hermanos? Es la razón capaz de entrar en el misterio de Dios y decir: sí, es lógico, es razonable. Aunque la razón pudiera reconocer eso, no puede creerlo. Porque solamente se puede creer cuando el Espíritu eterno de Dios derrama en nosotros una fe capaz de abrazar a Cristo. Miren, los liberales, los teólogos liberales han estado durante más de un siglo buscando al Jesús histórico. Y yo digo que esa búsqueda ha sido una búsqueda histérica. Porque han tratado de encontrar a un Cristo incapaz de hacer milagros, que simplemente trajo un mensaje moral. Los mensajes morales no cambian el mundo. No cambian el mundo. ¿Ustedes quieren ver el mejor mensaje de igualdad para el mundo? Una sociedad soñada, igualitaria. ¿Ha visto cómo terminan esos mensajes? ¿Ha visto cómo termina eso en todas las épocas? No solo desde el siglo XIX para acá. En los baños, derramamientos de sangre más terribles. Mientras que el mensaje de Cristo, del Cristo poderoso, sí ha traído verdadera paz en los corazones de aquellos que lo han creído. Repito, en los corazones de aquellos que lo han creído. Y cuando ha habido sociedades mayoritariamente cristianas, han sufrido transformaciones poderosas estas sociedades. Pero ¿cómo ocurren? Aquí hay algo sobrenatural que se acepta únicamente mediante la fe. Porque los frutos de estas sociedades se basan en la obra de Cristo a través de la iglesia. Sociedades habitadas por el poder del Espíritu Santo
Han sido sociedades que progresan y prosperan para la gloria de Dios. Ahora, ¿perfectas? No, porque subsiste en nosotros el pecado, el viejo hombre, que nos hace envidiar, querer lo que no es nuestro, querer aplicar nuestro propio criterio, en fin, son tantas cosas. Pero que se quede claro esto en nuestra mente, que esta verdad maravillosa solo se puede vivir por la fe en el Hijo de Dios. El punto final que quiero tratar, podemos enunciarlo así: oír y hacer la voluntad de Dios tiene efectos permanentes para todos los hombres, para creyentes y no creyentes. Efectos permanentes, el que hace y el que no hace. Quiero leer, creo que es la Nueva Versión Internacional la que cito aquí, se me olvidó ponerle qué versión bíblica era. Dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí pasamos a otro plano, al plano de la resurrección final. Esto es una visión escatológica. La primera era escatológico, tiene que ver con el final de los tiempos. La primera que hablábamos era de la resurrección, del nuevo nacimiento, pero ahora hay una visión final, una visión escatológica. Y saldrán de allí, y mire esto: los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Es una declaración bastante seria. Y lo primero que tenemos que ver es que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y tendríamos que decir que no solo los que están en los sepulcros, sino que el mar entregará a sus muertos. ¿Usted sabía que el mar es el cementerio más grande que existe? Sí, hay una cantidad de muertos no rescatados en el mar. Y gracias a Dios que en su sabiduría el mar tiene los componentes que tiene, porque si fuera agua potable no se soportaría el olor. Pero en la misericordia del Señor, también el mar entregará a los muertos, todo, no solo los que están en los sepulcros, todos escucharán la voz del Señor. Algunos teólogos se han atrevido a decir, no sé si es una metáfora o no, que cuando el Señor resucitó a Lázaro, le llamó diciendo: Lázaro, ven fuera, porque si hubiera dicho ven fuera, todos los muertos se hubieran levantado. Pero el hecho es que el Señor con voz de trompeta llamará. Alguna vez cuentan que una mujer atea que odiaba profundamente al Señor mandó hacer una tumba en concreto sólido, y creo que el ataúd que era en un material metálico. Y dijo: no quiero que, si en caso de que venga Cristo, si existe, me levante cuando venga. Así que háganme esta tumba bien hecha que no pueda sacarme de ahí. Pero parece que unas semillas de alguna planta se fueron en medio de todo eso y empezó a germinar y reventó el concreto hasta el punto que el ataúd quedó expuesto. Eso es un pequeño detalle, una muestra de lo que es Dios haciendo lo que quiere, aún en nuestro corazón rebelde. Creo que algo así hacen los ateos con la idea de Dios, ¿verdad? Tratan de sepultarla en lo más profundo de su mente, pero cualquier cosa les recuerda que un día serán juzgados. Ahí vemos ese caso de la razón contra la fe, ¿verdad? No tienen fe, pero tratan a través de una razón necia apartarse de Dios. Pero ¿qué es lo que dice el texto sobre los muertos? Dice que los muertos saldrán de allí, como aparece en Daniel 12. Los muertos saldrán, una resurrección general. Para algunos, una muy buena noticia. Para otros, la más terrible de las noticias. Voy a invertir el orden del texto. Dice que en esta resurrección, algunos resucitarán para ser juzgados. Es decir, pudieron aún escuchar la palabra de Dios, pero el problema grave es que nunca creyeron. Tuvieron unos corazones endurecidos y decidieron no creer. A esto le llamamos
la práctica del mal. La diferencia entre el bien y el mal aquí no es la obra en sí misma, sino el creer en Cristo por la fe. ¿A qué se refiere a hacer el bien aquí? ¿A las buenas obras? Pastor, usted nos ha estado diciendo que la salvación no es por obras, entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues aquí el hacer el bien tiene que ver con lo que está en el primer versículo, creer, en el versículo 24. El que oye mi palabra y cree. Y en el versículo 25 la idea se repite cuando dicen los que oyeren, oirán la voz y los que oyeren. Es decir, estamos frente a una maravillosa realidad en donde el creer tiene el máximo valor en esto. Y no porque el creer sea un mérito de nuestra alma caída, sino porque el creer es por la fe que ha sido una vez dada por Dios y para su propia gloria. Dios nos da la fe y Dios nos pide la fe. Hay una condición en este pacto para ser salvo, tener fe, pero la condición es provista por el mismo Dios. El elemento de salvación es provisto por el mismo Dios. Y aquí quiero hacer una última aplicación. Y es que la esperanza de los creyentes trasciende a lo temporal, porque esta ha sido dada por el Dios eterno a través de la obra del Hijo eterno y derramada en nuestros corazones por el Espíritu eterno. De tal manera, mis hermanos, que un día estaremos celebrando algo que la Biblia simplemente llama las bodas del Cordero. Algo que hoy no alcanzamos a entender en su real dimensión, porque está expresada a través de unos símbolos maravillosos, de una cena antigua, con unas vestiduras antiguas, en un ambiente de un reino antiguo. Pero lo cierto es que el glorioso encuentro de Cristo con su iglesia trasciende la imaginación del hombre, trasciende cualquiera de las cosas que nosotros pudiéramos pensar hoy en día. Y el asunto glorioso es que mediante la fe que Dios nos ha dado, vamos a tomar esa gracia, o hemos tomado esa gracia, para poder vivir eternamente en su presencia. En nuestro sermón dominical de hoy observamos 3 aspectos relacionados con el oír y el hacer la voluntad de Dios. Inicialmente dijimos que oír y hacer la voluntad de Dios era algo así como un sistema binario e irrompible para salvación. Oímos la palabra y hacemos la voluntad de Dios. En segundo lugar, veíamos que oír y hacer la voluntad de Dios implica la diferencia para los hombres de ser salvados o condenados. Y en tercer lugar dijimos que oír y hacer la voluntad de Dios tiene efectos permanentes para toda la raza humana o para todos los hombres. Reflexiones finales. Para los no creyentes, ¿has escuchado la palabra de Dios? Aún vamos más allá y te preguntaremos, ¿te ha gustado la palabra de Cristo? Pues de nada vale esto si no crees. Suplícale al Señor el poder creer en Él. Suplícale al Señor que te dé fe salvadora y corre a los pies de Cristo, suplicante que te salve de la eterna condenación. Y solo así podrás recibir ese don precioso de la vida eterna. Para los creyentes, mis hermanos, un día oiremos el llamado del Señor. No sé si habremos muerto, pero aún los muertos lo escucharán y será para cada uno de nosotros, para su iglesia, el momento más glorioso que jamás hayamos presenciado.
Aquel que viene en las nubes nos dirá a cada uno por nombre que nos levantemos. Y una vez habiéndonos levantado, seremos glorificados y viviremos con quien más nos ama desde la eternidad y hasta la eternidad para siempre.